Muchas gracias, doctor Mayor, por su presencia y su comparecencia. Ha sido muy interesante todo lo que nos ha contado. Igualmente, yo quería hacerle una serie de preguntas y observaciones. En primer lugar, le he oído a usted y le he leído opinar sobre el papel que ha representado la Organización Mundial de la Salud a la hora de prevenir sobre esta epidemia, ¿no? Esta pandemia. Yo quería preguntarle, ¿usted cree que la Organización Mundial de la Salud ha hecho todo lo que ha estado en sus manos para alertar verdaderamente del peligro que suponía esta pandemia? Es cierto que ha dado avisos, es cierto que... Pero cuando, en su opinión, cuando una entidad como la Organización Mundial de la Salud percibe que los países no están respondiendo o no se están dando cuenta del peligro que verdaderamente suponía esta pandemia, ¿cree que ahí la Organización Mundial de la Salud se ha implicado hasta el fondo para no dejar a su suerte? Yo avisé, pero no me hicieron caso. ¿Se ha implicado a fondo, al máximo, para verdaderamente concienciar a los países de lo que les venía, si es que la Organización Mundial de la Salud tenía claro lo que venía? Creo que entiende cuál es mi pregunta. Porque a veces con avisar, pero si uno avisa y ve que los países no están respondiendo, en mi opinión, creo que la Organización Mundial de la Salud se ha quedado un poquito corta a la hora de implicarse más para alertar a los países. O sea, si tú estás alertando y estás viendo que los países no están de cuenta, tienes que hacer algo más. Y dicho esto, y volviendo a España, ha hablado usted de la falta de interoperabilidad. No puedo estar más de acuerdo, empezando por los servicios. Todos sabemos lo que es hacer una interconsulta muchas veces en un gran hospital. Pues si entre los propios departamentos y servicios no nos comunicamos, ¿qué no será entre los hospitales? Y en este sentido quería preguntarle cómo valora usted el funcionamiento de la relación entre los hospitales, hablo de todos, tanto hospitales públicos y privados, en esta epidemia. ¿Cómo ha funcionado la comunicación? ¿Han funcionado verdaderamente, como dijo el señor consejero, que iba a ser Madrid un solo hospital? Si cree que ahí podemos reforzar, ¿qué fallos cree que ha podido haber de comunicación a efectos de recursos entre ellos? Y luego, por supuestísimo, que duda cabe, la interoperabilidad entre niveles asistenciales. Es decir, es histórica la falta de comunicación entre la atención hospitalaria y la atención primaria. Es histórica, es decir, siempre han funcionado como dos niveles asistenciales prácticamente independientes. Y yo personalmente, que he trabajado en hospitalaria y en primaria, sé, además, que los profesionales de atención hospitalaria, en cierta medida, no son conscientes de lo que sus compañeros de atención primaria representan. Es decir, en la hospitalaria muchas veces no se conoce la atención primaria. Es decir, los profesionales de atención hospitalaria viven un poco y se funciona un poco de espaldas a la primaria y no conocen a muchos de los compañeros y no conocen cómo funciona en primaria. Esto no se puede permitir. O sea, esto es algo con lo que hay que acabar. Porque la atención primaria... pecamos, nuestro sistema sanitario es uno que peca de hospitalocéntrico. Y de hecho, en esta epidemia, tal vez por falta de tiempo o por falta de previsión o porque las cosas han llegado, el tsunami ha llegado como ha llegado, pero es cierto que nos hemos pertrechado en los hospitales a recibir a los enfermos cuando habría que haberse volcado en primaria, porque la primaria hubiera sido un elemento de contención fundamental. En primer lugar, para evitar desplazamiento, en primer lugar, para evitar esos desplazamientos a urgencias, porque ha habido mucha gente que ha llegado a urgencias si hubiera podido ser atendida en los domicilios, la atención domiciliaria. Y luego porque se hubiera podido llevar a cabo un control evolutivo que hubiera evitado que mucha gente hubiera llegado a los hospitales en una fase ya de la enfermedad prácticamente irreversible. Entonces, hay que valorar la atención primaria, hay que valorar a los profesionales de atención primaria, hay que volcarse en la atención primaria y verdaderamente concebir la atención primaria como un sistema sanitario que no se basa, que no tiene su base
en una atención primaria sólida y fuerte, es que al final es un sistema que al final se desmorona, porque los pilares fundamentales de una buena salud de la población es la atención primaria. La atención geriátrica, yo quería preguntarle, mirando al futuro, ¿cómo ve usted, cómo concibe el sistema, la atención a la población geriátrica? Es decir, ¿cree que debemos construir, cree que se debe invertir en hospitales monográficos especializados en geriatría? ¿Cree que deben seguir siendo los hospitales generales los que deben de asumir a la población geriátrica? Y en este sentido, ¿cómo cree usted que el sistema sanitario debe adaptarse a la nueva situación de la población que tenemos, que es una población de edad avanzada y envejecida? ¿Cuál es su opinión respecto a cómo cree que se puede mejorar la atención médica en las residencias? Si tiene algún concepto, alguna idea de lo que podría ser un modelo. Y luego, otros niveles, por supuesto, salud pública, hemos hablado mucho de ello. Hay mucha gente, muchos ciudadanos que han empezado a oír hablar de salud pública ahora, pero no nos podemos olvidar también de sanidad exterior. La sanidad exterior ahora juega un papel fundamental. La mayoría de la población conoce sanidad exterior si ha tenido que viajar al extranjero y ha tenido que ir a vacunarse de algo, a que le receten un medicamento extranjero, poco más, pero ahora cobra un papel muy importante en un mundo globalizado como estamos. Y en este sentido también querría preguntarle ¿qué valor le da usted al control en fronteras? ¿Cree que es inevitable que el virus se nos escape? ¿O cree que se puede reforzar, que el control en fronteras verdaderamente es eficaz, o es de los que piensa que el virus sí o sí va a entrar por donde sea, porque como la epidemia va donde lo llevan, no hay nada que hacer? En este sentido, por favor, querría. Y luego también, para terminar, el sistema de manejo de publicación de datos estadísticos, la transparencia, a todos los niveles, a todos los niveles. ¿Cómo valora usted cómo se han transmitido los datos, cómo manejan los datos, cómo el propio sistema sanitario va a manejar, si estamos preparados para manejar el volumen de datos que ahora mismo tenemos acumulados y almacenados y tenemos que ir analizando a lo largo de estos meses que vienen? Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Padilla. Muy interesante también toda su experiencia, todo lo que nos ha aportado. Bueno, de lo que le he comentado al doctor Mayol, que gran parte iba sobre atención primaria, pues se lo vuelvo a trasladar a usted para que si puede contestarme a las cosas que le he comentado a él. Quería preguntarle cómo valora el nivel que están recibiendo las personas, el nivel de atención domiciliaria que damos a los madrileños, y también el nivel de atención en cuidados paliativos. Son dos niveles que, que en la epidemia han sido muy necesarios, la atención domiciliaria. Y luego también el tema de los paliativos, ¿no? Yo creo que es muy importante que nos dé su impresión, su valoración de cómo cree que en este momento está la Comunidad de Madrid en esos dos niveles y qué cosas cree que se podrían mejorar. Ha hablado usted también del teletrabajo. Igual, ¿no? O sea, ¿qué propuestas nos hace para aprovechar, permítaseme el término, el tirón del confinamiento, ¿no? Y luego para dar respuesta tanto a las consultas provenientes de los pacientes, pero también a tantos profesionales que lo están solicitando, porque por su situación de especial vulnerabilidad y por sus necesidades, por sus características, ¿no?, profesionales. También quería saber cómo valora usted, que nos dé su impresión de cómo valora la relación, se lo he comentado al doctor Mayol, pero quiero que usted también me dé su opinión de esa interrelación, esa comunicación con el nivel de asistencia hospitalaria y también con el nivel con el Departamento de Salud Pública, porque a mí me parece que es fundamental, más en un momento como este, en general siempre, pero más ahora, que exista una comunicación fluida entre atención primaria y salud pública. ¿Cómo está esa comunicación? Quería saber
también que me dé su opinión sobre cómo cree que es el nivel de educación sanitaria, entendiendo por educación sanitaria, o sea, cómo desde atención primaria se está llevando a cabo la educación para la salud, los programas de educación para la salud que son tan importantes en atención primaria y que consiguen pues tener a una población bien preparada, bien formada. Yo creo que ahí son unos programas o es una atención que a veces se olvida, ¿no? Y que creo que tener a una población bien preparada y llevar a cabo, implementar unos buenos programas de educación para la salud ayuda muchísimo también para que la salud y el funcionamiento del sistema sanitario pues pueda tener un buen nivel. En general, es que se me ha adelantado usted mucho porque le iba a preguntar por muchas propuestas de cara a la nueva situación, pero bueno, esos son los temas que más me interesan. Muchas gracias.